Hola, bienvenidos, buenas tardes, buenos días o buenas noches en el momento que usted se encuentre. Bienvenidos a un podcast más de su colectivo Pausa Histórica. En esta ocasión vamos a hablar sobre cine clásico de terror mexicano, en el cual nos enfocaremos sobre tres películas, que son la de Macario, El libro de piedra y El escapulario, películas de terror clásico que posiblemente la de Macario es muy conocida, pero las otras dos pueden llegar a pasar desapercibido. En esta ocasión tenemos, estoy con mis dos compañeros, perdón, mi compañera Donna y mi compañero Agustín. Y bueno, un saludo a los dos. Y bueno, algo con lo que me gustaría empezar. ¿Por qué escogieron cada quien en esta película? Porque Donna, empezamos si quieres por ti. ¿Por qué escogiste El libro en la piedra? Y Agus, ahorita que termine Donita, nos explicas por qué escogiste la película El escapular. Para empezar, yo escogí el libro de piedra porque me llamaba la atención. Tiene una película que se llama Más negro que la noche, donde sale un gato negro. Mi mamá me recomendaba ver esa película porque a mí me encantan los gatos negros. Me gustó la película, terminé de ver la otra película que también tiene de Hasta el viento tiene miedo y descubrí que tenía esta película, la de piedra, que es no conocida, pero dicen que es de las que más miedo da o terror, y era un clásico también del cine mexicano. Así que viendo los títulos, opté por el libro de piedra para poder hablar más a fondo de esta película que tiene tabuada dentro de su filmografía, que es la menos conocida. Donita, muchas gracias. Agus, Hola, ¿qué tal, Polo? Hola, ¿qué tal, Lonita? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. ¿Por qué escogí el escapulario? Bueno, hay tres elementos, algo curiosos. Cuando nos dimos la tarea de hacer este podcast de cine mexicano de terror, en realidad había visto unas cuantas y cuando mencionaste que una de las principales iba a ser Macario, esa me llamó la atención, la del escapulario, creo, a lo mejor no coinciden en época, ya que Macario es del siglo XVIII, bueno, centrada, contextualizada o ambientada en el siglo XVIII. Esta es más hacia el siglo XIX, pero me llamó la atención eso de la Revolución Mexicana, que no demorando ya vamos a estar cerquita. Um, estos elementos entre lo místico y lo sagrado, lo fantasmagórico, justamente de esas épocas, ¿no? Y cuando en una de las tomas de la película sale el sereno anunciando la hora y estas calles empedradas, la verdad, lo voy a poner así, dije, no, hubiera sido de miedo salir bien ebrio en la noche, como a las 11, 10 de la noche, en un lugar donde ya no se ve nada, todo oscuro, y me hizo remontarme a los días en los que estuve en Puebla, ¿no? Estas calles empedradas, y sí me imaginé cómo hubiera sido esas épocas en las que pues, no se contaba con energía eléctrica y que se prestaba mucho a estas leyendas o cuentos de fantasmas. Eso fue una de las principales razones. en este caso también tenemos que recalcar a las personas que nos lleguen a escuchar o que nos vean que también escogimos las películas de terror mexicanas porque, bueno, vienen las épocas, viene Día de Muertos, es como algo especial como para, bueno, la cultura mexicana, para cualquier mexicano, pues es como que un día especial independientemente de, no sé, lo podría llamar anglicismos que vienen de Estados Unidos, Halloween, cosas por el estilo. Yo creo que mucha de la cultura mexicana es algo de respeto, tomar en cuenta desde el día 28 hasta el día 2, ¿cómo se llaman? Nuestros
fue en 1959, ya prácticamente fue estrenada en 1960 y podríamos considerar que la película Macario es el último remanente de la época del cine de oro mexicano, ya que es para 1959, y hay que tomar en cuenta que muchos historiadores consideran que el cine de oro mexicano termina en 1954. Y bueno, esos son elementos interesantes, aparte que también hay que tomar en cuenta algo interesante sobre Beth Traven, el creador de la obra Macario, que se llevó con grandes personajes de la historia mexicana, como por ejemplo Tina Modotti, se llevó con Diego Rivera, o Frida Kahlo, o sea, los grandes pensadores de esa época, o los comunistas. Él se llevó con toda esa época, pero chistosamente aparentemente nadie sabe cuál es su nombre original. De hecho, yo estuve buscando, tiene como 3-4 nombres, pero no me quiero meter en controversia porque a lo mejor puede haber historiadores de cine muy cultos y me pueden corregir. Entonces me quedé con el que él es con el seudónimo que se presenta con el libro de Macario, que es Beth Traven. Yo de Beth Traven, igual que tú, solo sabía que es de los como autores más misteriosos que se tienen. No se sabe a ciencia cierta cuál era su verdadero nombre, si era Bruno Traven, hay unos que señalan que era Otto Page, un alemán, también que tenía otro tipo de seudónimos. No se ha confirmado y yo había leído, por ejemplo, que cuando fallece la viuda de Beth Traven, que sí la conocían, pues realmente la era, ¿no? Como cuál era su nombre o cuál era el origen de Traven. Y pues de Beth Traven hay libros aquí de México, el de Canasta de Cuentos Mexicanos, que es de los más conocidos, el cuento de Macario, que tiene otro nombre, y tiene un libro muy conocido llamado El Tesoro de la Sierra Madre, que fue hecha una película con Humphrey Bogart, este actor de Casablanca. Y esta película ganó muchos Óscares en su época. Fue como hecha como a los 5 años de haber publicado el libro. Y dicen que es un libro que realmente recalca todo lo que es la Sierra Madre y toda una mitología que existe en la Sierra Madre. Y creo que es interesante ver de aquí de Traven porque pues, fue un personaje muy misterioso para la literatura mexicana, y saber quién era, si era alemán o tal vez en el fondo si era mexicano, y el hecho de que falleció su viuda sin saber el origen. O incluso yo quisiera preguntar cómo sabían que era su viuda, ¿no? Como, no sé, si alguien vio a Beth Traven con una mujer, conocían a esta mujer. Y pues, ¿qué onda? Pues yo creo que es una incógnita muy grande. Y no sé, ahorita forma parte de el mito de Macario, de esta película que nos habla de la muerte, el diablo y Dios. Y ahí viene también el misterio de quién, inserta acá la palabra, es Beth Traven, ¿no? Como, ¿de dónde viene o qué? Es lo que podría aportar para este contexto de quién es Beth Traven, ¿no? Retomando, ahora sí que parte de los elementos de Macario que me gustaría destacar, a lo mejor, bueno, yo creo que ya hablaron un poco del autor y de las inspiraciones, creo que no puedo ahondar un poco más en eso, pero justamente estos elementos tanto folclóricos que se pueden destacar del cine de oro mexicano, que todavía siguen permanentes o relucientes en Macario, ¿no? Que son la vida cotidiana, las costumbres, y un poco recrear ese contexto, ¿no? Y sobre todo el ensalzar lo mexicano, que era algo tan típico del cine de oro mexicano, ¿no? Ahora, no debemos olvidar este gran manejo de luces, y de los mismos paisajes. Vuelvo a inferir, ¿no? Algo muy marcado, pero que hace a esta película sumamente especial por la capacidad de jugar con un elemento que es tan primordial en la cultura mexicana, como ya lo mencionó Polo, que es la muerte, y cómo esta muerte le damos ese símbolo de respeto, sí, pero también, como dice Polo, ¿no? El hecho de quererle ganar, ¿no? Y aquí hasta nos podría
podría poner este ejemplo de esta película de, sí, es de Berman, la de, ¿cómo se llama? Donde Séptimo sello. el séptimo sello, exactamente, donde el caballero juega con la muerte, ese juego de ajedrez. El hecho de querer poder sacar ventaja, ¿no? Y aquí están estos elementos que se me hacen bastante interesantes de Macario, porque él es con la única a la que le guarda respeto y a la que le dice, se redime ante ella, ¿no? Y es así como de, contigo no puedo hacer nada. Y entran en un juego comunicativo bastante interesante, y hasta yo creo que se mete en lo metafísico y hasta en lo filosófico de la vida, ¿no? El hecho de este respeto a la muerte y seguir avanzando un poco sobre ella, pero seguirle teniendo estas medidas de respeto. Te concedo un favor, y ahí es donde entran, yo creo que ciertas curiosidades del ser humano, ¿no? Porque también Macario empieza, por así decirlo, a lucrar con ese favor que le concede la muerte. Y es aquí donde se viene también toda una cátedra hasta un poco moral y reflexiva, ¿no? Y hasta de catarsis del proceder de cualquier hombre, ¿no? ¿Qué harías con estos dones que te puede ofrecer la vida? Sí, Macario realmente es algo, como se llama, una película del cine clásico mexicano. Yo creo que la escena tal vez más icónica de Macario sería, bueno, se podría dividir en dos: cuando se encuentra el diablo, la edición que le dice; cuando se encuentra Dios, la filosofía que tiene el indígena sobre Dios, y al final de cuentas la muerte, ¿no? Y la última, tal vez última escena, la sería de las penúltimas escenas, que sería cuando Macario se encuentra en la gruta de la muerte y le hace toda una referencia sobre las velas que se encuentran al fondo y que representan una vida humana, ¿no? Y realmente la gran fotografía de Figueroa es algo muy magnífica. Yo creo que sería una gran recomendación para cualquier mexicano que le gusta el cine. Es algo excelente. También yo tal vez lo último que recalcaría sobre esto es que la escena de las grutas fue filmada en las grutas se me olvidó el nombre. Las grutas de Cacahuamilpa, perdón. Cacahuamilpa, ¿no? ¿Torantongo? No. Fueron en las grutas de Cacahuamilpa. Y la otra, el actor que le hace sobre la muerte, también es otro actor bastante famoso, que hace también otra película, que es sobre la de Canoa. ¿Cachahuitpa? De Cacahuamilpa, sobre las grutas de Cacahuamilpa. Y bueno, este actor que la hace sobre la muerte, posteriormente hace otra película que es bastante traumática para el mexicano, que es sobre la canoa, sobre la matanza de estudiantes que se realizó en este pueblo acá cerca de la ciudad de Puebla. Él la hace de padre y es una actuación bastante excelente. Y tal vez el último dato que aportaría: fue la primera película mexicana en ser nominada como mejor película extranjera para los Óscares. Ser nominada. Y bueno, no sé, Donita, si quieres seguimos contigo con el libro en la piedra. No sé por dónde quieras empezar. Es una película que me recordó mucho a las películas clásicas donde hay un niño o una niña, en este caso, extraño. No sé si han leído el libro que se llama, ¿cómo se llama? La Vuelta de Tuerca, Turn of the Screw, de Henry James, que es una novela chiquita de terror. Esta novela se parece mucho al libro de Piedra, porque tanto el libro como la película tratan sobre una institutriz que va a una casa grande a cuidar a una niña especial. En el libro son dos hermanos, Flora y Miles, y Flora y Miles pueden ver fantasmas, pueden ver sucesos extraños, al grado que pues la institutriz se espanta, ¿no? Y pueden ver incluso a la gente que falleció dentro de la casa. En el caso del libro de la piedra, es esta institutriz, se hace cargo de esta niña, Silvia, pero esta niña tiene se supone que un amigo imaginario. Y pues toda la familia dice, no, pues es la niño imaginario. La institutriz no cree que tiene algo de malo, ¿no? Porque ella es muy como amorosa, quiere ser como la otra madre para la niña, pero descubre que este amigo imaginario resulta ser la estatua que está en ese jardín,
y te ponen que pues esta estatua ha estado en ese jardín mucho antes de que la familia adquiriera esa mansión. Y el papá pues sí se preocupa por su hija, pero anda muy escéptico el papá de quién es o qué es. Y lo interesante de la película es que juega mucho con, yo creo que cosas que en su época eran como tabú, como la brujería, la magia. En los años 60, no sé hasta qué grado aquí en la sociedad mexicana era como algo bueno de que hablaran de, no, pues hacer los símbolos satánicos, ¿no? Con sal, o el vudú, como lo enseñan en una parte. Y pues a mí lo más importante aquí de la película es el suspenso, ¿no? Como las escenas cuando la institutriz cree ver al niño, ve pisadas, y al principio tú como espectador piensas que todo es una mala broma, pero cuando se descubre la historia del niño, quién es el niño, Hugo, en este caso, dices, bueno, ¿qué onda, no? Y el final es toda como esas películas de Shyamalan, el que hizo El Sexto Sentido, es el twist, ¿no? El giro, de que el final, pues, no sé si quiera el público que lo diga, pero el final dices, ¿qué onda, no? Como ¿por qué? O sea, el niño sí estaba maldito, como tienes que creer que este Hugo no es cualquier amigo imaginario, es un ser bastante poderoso que en la película tú dices que está floja porque dices, bueno, no me da tanto miedo, pero al final dices, oye, no, aquí qué onda, ¿no? Como, ¿de dónde pasa que el personaje, un protagonista, termina haciendo este tipo de cosas? Y yo creo que de Taboada, pues no quiero presumir, pero pues yo creo que Taboada es de los cineastas mexicanos considerados como parte del cine de terror de México. Si tú le preguntaras a alguien, a un cinéfilo de películas mexicanas, Taboada es un referente para todas las películas de terror, las dos películas que había mencionado al principio, y tiene otras. Y aunque hay algunas que él escribió, pero hay otras que él hizo, por ejemplo, estas tres, que son como una obligación, ¿no? Dentro de el cine incluso clásico mexicano. Porque incluso cuando hablan de gatos negros, hablan acerca de Plutón, que es como Plutón creo que se llamaba, el gato más negro que la noche. Y aquí, por ejemplo, en México es más común que en vez de decirles Salem a los gatos negros como los de Sabrina, les llamen Plutón, ¿no? Y hasta te dicen bromas de la película. Y dices, pues, ¿qué onda, no? Así que yo recomendaría muchísimo esa película. Véanla de noche. Y si tienen niños pequeños al lado, pues tengan cuidado, ¿no? Cuando les digan que hay un amigo imaginario por ahí. No sé si quieran ustedes como agregar algo. ¿Qué les pareció la película? ¿No sintieron que el final era muy extremo? Agus, no sé si quieres comentar algo. Bueno, yo sí me enganché con la película, la verdad. Se me hace muy interesante el juego que hace el director con la psicología, más que nada, ¿no? Este juego a mí se me hace muy, muy, muy bueno porque te va metiendo en la narrativa en el que dijeran, ¿no? Juega entre lo maravilloso, lo extraño y lo fantástico, ¿no? Lo maravilloso es así el hecho de, bueno, la niña a lo mejor se está imaginando ciertas cosas y por la soledad de la casa y esto, la niña crea un amigo imaginario, ¿no? Pero lo extraño es cuando te empiezas a dar cuenta, conforme avanza la película, de todos estos elementos aparentemente fuera de lo común, pero que ya se empiezan a meter con lo paranormal, y ahí es donde ya te empieza a entrar como que la incertidumbre, el suspenso por decir, no, este canijo Hugo sí existe, ¿no? O serán cuestiones de la niña, ¿no? Entonces te empieza a meter en un rollo, en una polémica algo psicológica de decir, sí existe, no es, y claro, el boom es el final, ¿no? Te revienta, es así como de, oh, ¿qué pasó? A mí eso se me hace muy interesante del director, y me recuerda mucho también a hay una novela que me llama mucho la atención espero pronunciarlo bien, Guy de Maupassant, que se llama El Orla, de este temor, el Orla habla de un tipo, un aristócrata, en el cual empieza a sentir un temor demasiado
abrumador sobre algo que él sabe que existe, que está ahí pero no lo puede ver, ¿no? Un ente sobrenatural que al fin y al cabo va consumiendo día a día su razón, su paciencia. El miedo lo abruma porque sabe que está ahí, es un ser invisible, pero sabe que existe, lo ha sentido ahí presente, ¿no? Y siento que más o menos por ahí va esta onda de la película, ya que no sabes tal cual si sí existe Hugo o no existe, pero a todos les va quitando la paciencia, y ese pinche Hugo había al final quería golpearlo. Sí, recuerdo tus mensajes cuando decías, pinche Hugo, cabrón, y ahí decía, ¿por qué pinche Hugo? Ya cuando la vi totalmente dije, ok, sí, se lo hubo. Igual, ¿no? Como ahorita que estaba hablando Donita de este director Taboada, yo nada más mencionaría su última película de 1984, si no mal recuerdo, que es Veneno para Hadas, una película bastante interesante para su época todavía, porque se mete en un tema que realmente muchas personas todavía para la época no manejaban, que era la maldad de los niños, ¿no? Porque siempre se maneja que los niños son como lo más inocente, cosas por el estilo, pero él ya lo venía manejando desde 1960. Y en Veneno para Hadas lo maneja sutilmente cuando dices, ¿no? Chin, mendigo niño, como que mejor aléjate de mí, ¿no? Eso sería por un lado. Y por la otra, una escena que se me hizo bastante interesante y yo pensé que se la había faroleado, pero ya cuando uno empieza a ver épocas, es justamente cuando Hugo se aparece en el reflejo del espejo. No sé si ustedes han visto la del Exorcista, que ven que Pazuzu se ve como que en el reflejo del espejo del padre o de la madre en muchas escenas, pero dices, bueno, la de El libro de una piedra es de 1968 y la de El Exorcista es para ya 1970, o sea que Taboada ya tiene como ciertos elementos que a lo mejor posiblemente lo retomaron para otras películas. Tal vez algo interesante, sí, no me gustaría revelar nada de la película de El libro de una piedra, porque como dicen, el final es bastante interesante. Yo creo que maneja como ese terror psicológico, en el que dices, puede llegar un punto y dices, es como que aburrida, no me espanta, pero en los últimos 10 minutos es donde se suelta toda la emoción y dices, pinche Hugo, sí estás medio locochón, canijo, pero bueno, ok, eso es por un lado. No sé, Donita, no sé si quieres aportar algo más sobre Taboada, sobre la película de El libro en la piedra. Es que estaba apagado el micrófono. Okay. Pues yo lo que quisiera añadir solo sería que, como dices, ¿no? Taboada habla acerca de este tema como tabú, acerca de que la inocencia de los niños es como incorruptible. Como no hay niños malos, sino que el entorno los hace malos. Y yo creo que eso hace especial el libro de piedra, porque como menciona Agus, uno piensa que la niña se ha hecho a este amigo Hugo para combatir la soledad que tiene en la casona por el hecho que no puede tener una relación cercana a su madrastra, la nueva esposa de su papá, o porque viniendo de una casa muy grande y el pueblo quedando lejos, pues no tiene amigos. Y yo creo que ahorita cuando refleja todo lo que está pasando es como, lo lamento, ¿no? Como sí hay niños malos. Incluso, bueno, no vamos a llegar al caso de películas como Tenemos que hablar de Kevin, pero sí hay una maldad en los niños, incluso en sus películas de Hasta el viento tiene miedo, de estas colegialas que tú dices, no, pues son inocentes, son chamacas que se hacen a las damiselas en peligro, pero madres, ¿no? Dentro de todo lo que hay, incluso en esa, la maldad se puede reflejar en algún momento, en algún sentido. Y Taboada hace, pues, desde que usa niños, gatos y luego también adolescentes. Y te hace pensar como, pues, ¿qué más sigue, no? Incluso cuando menciona en la película de que Hugo proviene, bueno, no, mejor no menciones eso, pero también que se menciona la Segunda Guerra Mundial, también intentas pensar, bueno, el niño no es malo, ¿no? Tal vez fue algo que pasó, pero no. Forma parte de la trama que te da otro giro, de que hay algo malo que está pasando aquí, y no es cosa de la niña, sino que el niño se agarra de la niña porque pues es inocente, no hace nada, no tiene relación con sus papás, que está en peligro, prefiere hablarle a este ser imaginario Hugo que a su papá. ¿Cómo me hace sentir eso? Y también yo creo que también es un mensaje pues para los papás de que
pues los papás tienen que proteger a sus hijos o tienen que apoyar a sus hijos porque pues no va a llegar el momento en que pase como esta pequeña, ¿no? Que prefiere decirle a Hugo, quítame al perro de encima, que oye papá, quítame al perro de encima, ¿no? Ni a su padrino, ni a su institutriz, ni a los sirvientes de la casa les pide ayuda, le pide ayuda a su amigo imaginario, prefiere a su amigo imaginario. Uy, se fue la luz. Habla de películas de terror y se va la luz, ¿no? Para añadir. Agus, en ese momento, para añadir. Películas de ¿Puedes terror prender tu lámpara, Agus, de una vez para que se vea más terrorífico? Por favor. Pero bueno, ya tal vez nada más para terminar sobre la película del Libro en la Piedra, hay que recalcarle a nuestro público que ya se hicieron remakes justamente sobre las dos películas, sobre el Libro de la Piedra, que creo que es del 2017, si no, realmente no lo he visto, y la otra también, Hasta el viento tiene miedo, donde sale por ejemplo esta actriz, toda hermosa, toda bella, que todo fanático de los 1990, 2000, todos encariñamos con ella, que es Marta Higareda, pero bueno, esa es otra. Entonces, si quieren ver las versiones anteriores o nuevas, ya es cuestión de gustos, por mí no hay ningún problema. Yo, de mi preferencia, Marta, a pesar de que sale Marta Higareda, me sigue encantando más las versiones de 1960. Perdón, Donitas, ¿decías? Gustos. ¿Qué pasó, Donita? ¿Nos escuchamos? ¿Nos escuchamos? No, nada más estaba añadiendo, como dices, también andaba viendo que efectivamente hay nuevas versiones de estas películas. Yo no las he visto, pero pues suena, no sé si hipster o algo, pero por el momento me quedo con las antiguas. No he visto las más recientes, pero no sé, a veces ha habido buenos remakes. No sé qué tal esté el nuevo Libro de Piedra, pero pues simplemente decir, no pierdan el tiempo, no la vean, pero al menos las viejitas, tanto de Hasta el viento como la del Libro de Piedra, sí se las recomiendo mucho. Ahí está, con Libro en la Piedra. Y bueno, pasamos a la última película, que es la película del Escapulario. Película bastante interesante. Yo creo que tiene un intento de ser una remembranza del cine de oro mexicano, de película de blanco y negro. Y bueno, Agustín, no sé qué nos puede decir sobre la película del Escapulario. Bueno, es una película, como bien lo mencionas, no es de las remanencias o de la última también tirada. O sea, si Macario se encumbra con ser lo último en cuanto al cine de oro mexicano, el Escapulario viene a ser esta película de terror. Vuelvo a poner en contexto, ¿no? El terror que se entiende en aquellos años no es lo mismo a lo que ya nos acostumbramos actualmente, pero viene a ser esta obra que todavía se encumbra en estas remanencias del cine de oro, bajo el género de terror, que viene siendo más terror gótico, si no me equivoco, al igual que es lo que viene siendo también El Libro en la Piedra y toda esta serie de películas de terror que surgieron en lo que va a ser 50s, 60s, si no me equivoco. Algo interesante, o bueno, vamos dando un pequeño resumen de la película. La película está centrada en un objeto sagrado, como lo es un escapulario. Se vincula con la religión católica, no lo deja abiertamente, pero le dan este poder a este escapulario de sagrado, y sobre todo más allá, que cae en los terrenos de lo paranormal, ¿no? Algo que rompe completamente las leyes, tanto de si crees o no crees, que te puede proteger, ¿no? El escapulario protege a las personas que lo portan de cualquier peligro, ¿no? Entonces, de algo que viene, la narrativa que utiliza el director Servando González hace una increíble dupla con lo que es Gabriel Figueroa al momento de llevar la narrativa de la historia, ya que se utilizan algunas técnicas en grabación que no se habían utilizado para la época, como es
el hecho de las cámaras subjetivas, en donde las personas parece que van a romper la cuarta pared, Okay, ajá. pero no lo hacen. El hecho de que, por ejemplo, hay una toma bastante interesante, yo no sabía, ahora sí que poniéndome a investigar, que ese tipo de, el manejo de las cámaras subjetivas, que es el hecho de poner la cámara desde el enfoque del, ya sea del objeto, de un objeto, o desde el mismo participante. Hay una escena en donde cae muerto un caudillo, y la cámara lo enfoca desde abajo, ¿no? Desde, como si lo estuviera viendo desde el suelo, y la persona cómo lo va a rematar, ¿no? Ese manejo de cámara no estaban siendo propios en la época, y lo introducen dentro de la película. Otro también es cuando uno de los personajes principales, que es la segunda historia que se desarrolla, va caminando, acercan la cámara completamente a él y parece que va a romper la cuarta pared, y empieza a hablar simplemente sobre su perspectiva, ¿no? Este tipo de elementos no se utilizaban. También maneja otro elemento técnico bastante interesante, que son los montajes antinaturales. Justamente en la segunda historia, donde sale este tipo que acabo de comentar, se introduce el juego de unas gaviotas ahí volando, unos retratos que se empiezan a juntar. Entonces, desde estos elementos técnicos, como también va a ser la corrección de color, que la verdad es algo para mí precioso, cómo maneja los claros oscuros para darle un enfoque más dramático y hasta inclusive fantasmagórico a esta época, que algo que se me estaba olvidando, ¿no? La están centrando en el siglo XIX, en años anteriores a la Revolución. Estamos hablando, creo que si no me equivoco, como de 1906 a 1908. Todavía no se desata la Revolución, pero te empiezan a contar este proceso en el que ya se empieza la gente como que a levantar, los famosos pelados, la aristocracia. Te hacen un planteamiento muy agradable del contexto histórico. Eso me llamó mucho la atención. Y sobre todo estas, lo vuelvo a mencionar, ¿no? Estas calles empedradas, ¿no? Que guardan mucho de místico, mucho para explotar mucho lo fantasmagórico. A mí se me hace un manejo bastante interesante. Y sobre todo conforme se va desarrollando la película, pues se centra prácticamente en la narración de una mujer moribunda que le piensa dar su escapulario al sacerdote que le va a dar los santos óleos. Conforme ella empieza a platicar la historia de este escapulario, bueno, cuenta la historia de su primer hijo. Ahí empieza a desarrollarse la película en un hijo que es un militar desertor, porque se une a la causa de la revolución, que todavía no es tal cual la revolución consolidada. De ahí la historia de su segundo hijo, y conforme a esa historia ahí comienza el punto cúspide de la película, ya que empiezan a meterle elementos bastante fantasmales y de la historia esta de los aparecidos en las calles, de los colgados. Eso se me hace bastante interesante, que creo que se puede acoplar bastante a la época del Día de Muertos. Como lo comentaba Agus, ¿no? Como el escapulario lo que tiene es que también retrata los horrores, ¿no? Tanto de la revolución como postrevolución. Las imágenes que tenemos de los cuerpos de la era cristera, por ejemplo, de todas las personas que fueron colgadas de los postes, de todos los fantasmas que se van como pues llegando, ¿no? Juntando dentro de lo que terminó siendo la revolución, en vez de verlo de una manera romántica de que hay los revolucionarios, las Adelitas, Emiliano Zapata, Pancho Villa, las peleas, abajo el mal gobierno, la otra parte de lo que era la revolución. Y como comenta, buscando el comienzo de la película, que es pues este hijo que desertó, que la mujer cómo le va a dejar el escapulario pues al padre, cómo quiere confesarse, cómo quiere contar, ¿no? Su historia, de que pues sí, ¿no? La revolución nos trajo algo bueno, pero a la mera hora pues casi también nos dejó a todos mal. Son estos traumas, como lo dicen los historiadores, que se quedan los personajes, o las mujeres en este caso, o las mamás, que llegaron a perder hijos, que llegaron a tener hijos que fallecieron, que participaron. Y yo creo que pues el encanto de esta película es, como lo comenta Agus, es de todo lo que va haciendo las callecitas empedradas,
la toma, el hecho de que sea en blanco y negro, pero el tono gótico de que habla de fantasmas, no necesariamente de algo maligno. Hoy en día andamos acostumbrados a que es sangre, gore, te quitan la cabeza, etcétera, como terror. Cuando antes, incluso en el siglo XVIII, lo gótico era como el terror para ellos, de fantasmas, de maldiciones, de que no todo tenía que ser físico, también tenía que jugar con algo psicológico o emocional, de que dentro de ti está el poltergeist, dentro de que hay una maldición porque una ancianita maldijo esto, o porque ese lugar está maldito, quién sabe por qué, pero está maldito, ¿no? Tiene cara de maldito, al estilo de los castillos. Yo creo que es esa parte que me gustaría añadir dentro de lo que de lo que viene siendo el escapulario, en términos de película o en términos de paisaje. Ok, pues sí, realmente la del escapulario maneja todo ese fenómeno paranormal que es muy de la cultura mexicana, de ese sincretismo, de ese, como dicen, de ese México bárbaro, que de hecho yo creo que entraría entre lo de Macario y la de el escapulario. Manejan esos elementos, ¿no? De la vida, la muerte, el fantasma que se te puede aparecer, la aparición que te dices, es que, oye, ¿sabes qué? Vi a esta persona muerta apenas y a lo mejor te salvó. ¿Cuántas leyendas no hemos escuchado de que a lo mejor al trailero se le apareció una muchacha kilómetros antes y después ya le dijo, mira, es que yo morí aquí, y se desaparece y casualmente lo salva, ¿no? De un barranco, de una curva súper pronunciada. Yo creo que también acá otro elemento de, tal vez recalcando o retomando la película de Macario, es el manejo de elementos de cómo vemos la maldad, ¿no? Desde Dios, la muerte y el diablo, ¿no? Dios una persona humilde, la muerte simplemente muriéndose de hambre, al diablo siempre bastante bien ataviado. Creo que en la cultura mexicana, ¿cuántas veces no hemos escuchado la leyenda del charro negro que dicen que es el diablo el que llega de su gran caballo y después cosas por decirlo? Y bueno, en el caso de la película Escapulario, son, como dijiste, Agus, escenas bastante interesantes, realmente no se la deben perder, es una película bastante buena, hace escenas de primer plano, como dándote a entender que tú eres la persona que estás viviendo esa emoción, ¿no? Esa es bastante interesante. Yo cuando la vi la Escapulario dije, wow, qué gran escena. Y tal vez yo el único dato que aportaría algo interesante sobre el director del Escapulario, sobre Servando González, es que él es el director encargado de grabar La Matanza del 2 de octubre de 1968. Irónicamente, Díaz Ordaz, ¿cómo fue? ¿Quién estaba aparte de Díaz Ordaz? Se me olvidó. Echeverría, creo que ya perdimos a Donita, ahorita tiene que regresar, no pasa nada. Él encargó filmar sobre, justamente, le encargó filmar la protesta de los alumnos del 2 de octubre de 1968. ¿Qué es lo que pasa con Servando González? Él coloca 8 cámaras, si no mal recuerdo, alrededor del edificio Chihuahua, y justamente él graba todo lo que pasa en ese momento del ejército haciendo una matanza de estudiantes. Cuenta la leyenda que realmente Servando González jamás admitió, o realmente el trauma de lo que él filmó fue bastante duro, que hasta después de su muerte uno se vino enterando que él fue el encargado de grabar todas las escenas o muchas de las imágenes que tenemos en la actualidad. Aparentemente la filmografía, el filme no se ha dado a conocer, todavía es de los archivos que siguen ahí por ahí guardados, pero sí, Servando González fue el que grabó toda esa matanza de 1968, 2 de octubre de 1968. Y bueno, no sé si desean aportar algo más, Agustín, Donita. Algo que me gustaría agregar, cine mexicano que se produjo en los 60s, 50s, y la gran mayoría de estas películas de terror que se produjeron en esa época son bastante buenas. Aprovechen ahorita estos días que vengan de Día de Muertos para darse una ojeada por varios directores. Por ejemplo, como ya lo mencionó Donita, Taboada es uno de los grandes genios del cine de terror mexicano, con muy buenas producciones. Juan López Moctezuma también, muy buenas producciones tiene, elementos que compiten también con grandes cineastas y que también fueron referentes. Hay que aclarar eso, que México en su cine de esa época, hasta inclusive en el cine de terror, fue un referente para muchos otros cineastas. Dora, ¿algo que quieras aportar? Pues lo que yo les recomendaría a los muchachos es que
la mayoría de las películas mexicanas clásicas se encuentran en YouTube, la verdad. Macario recientemente la colorizaron, principios del mes pasado que llegó la versión colorida de Macario por sus 50 años, perdón. Y pues lo que podría recomendarles es que tanto lo pueden encontrar en YouTube, o sea, es un fácil acceso, yo creo que para la mayoría, para los que no saben dónde buscar estas películas, o hay algunas películas que ya son difíciles de encontrar, o ya están cortadas, o como que no, o pasa el caso como de La Bella Durmiente, que tiene nuevos actores de voz. Y lo que yo puedo recomendar es que también vean las otras películas de los otros directores. Canoa yo creo que es un referente, por ejemplo, para nosotros que somos de la UAP, es una de las películas pues más importantes, incluso crudas, porque pues La Matanza fue hacer estudiantes de aquella época la UAP. También saber que de los otros directores, pues del otro director de Cervantes, yo no sabía de lo del 2 de octubre, es algo nuevo para mí, pero también la que recomienda Agus pues es imprescindible dentro de lo que es, así que como dice él, si quieren interactuar, más recomendaciones, pues recuerden visitar Pausa Histórica. Esta fue la recomendación de las películas mexicanas, del cine clásico de terror mexicana, recalcando que hay muchas películas de terror mexicanas que son excelentes, simplemente que debido al poco tiempo que tenemos no podemos hablar de todas ellas. Yo tal vez la única recomendación que haría de manera personal sería la de Satánico Pandemonium. Es una crítica excelente a la iglesia y diríamos sería la iglesia al tabú de la pureza de la mujer de esa época, y yo creo que las tentaciones del diablo hacia las cosas, ¿no? El poder. Es una película muy muy buena. No van a ver nada de película de terror, bueno, algo terrorífico como tal para la época, pero eso sí les aseguro, el final se van a quedar bastante sorprendidos con Satánico Pandemonium. Y bueno, yo creo que eso sería todo por el día de hoy, recordando lo que nos visitan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook como Pausa Histórica, que nos busquen en nuestras plataformas de YouTube y Spotify para que no se pierdan nuestros podcasts. Como dijo Donita, muchas de las películas de terror mexicanas se encuentran en YouTube y las pueden ver gratis. Y bueno, esperemos que esto dé pauta para otra o segunda ocasión de hablar sobre películas de terror mexicana, porque hay una gran lista y realmente nos dimos a la tarea de poder reproducir, aunque sea algo para que puedan disfrutar estos días de Día de Muertos. Y lo último, síganse cuidando, sigue esta pandemia y síganse cuidando. Y bueno, hasta luego Donita, hasta luego Agus. Hasta luego.